Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que quizás ustedes no habían tomado en cuenta, que es acerca de los frenillos bucales. Los frenillos bucales cumplen una función muy importante en boca, es decir, son estos pliegues de mucosa o de encía que se encuentran situados u ubicados en dos partes, ya sea en los labios, tanto en el labio superior como en el labio inferior, así como también en la lengua. En la lengua, en la parte media, se encuentra este frenillo y normalmente también en los labios tenemos en el labio superior y en el labio inferior un frenillo medial o en la línea media y tenemos frenillos laterales a la altura de los premolares por dentro de los carrillos, lo que normalmente nosotros llamamos cachetes. ¿Qué sucede? Que bueno, estos le van a dar cierta movilidad tanto al labio como a la lengua y también van a tener funciones muy importantes en cuanto a lo que es el desarrollo de los maxilares. Es importante que ustedes tomen en cuenta que se debe de hacer la detección oportuna de la inserción de estos frenillos, ya que, pues, no sé si ustedes hayan visto personas que tengan los dientes, por ejemplo, muy separados, que nosotros le llamamos comúnmente cuando está en la línea media entre dos dientes diastemas. Estos diastemas, como por ejemplo Luis Miguel o algunas personas del medio artístico que luego incluso los caracterizan, o ciertas personas o personajes de lo que es la política en nuestro país, llegan a tener este tipo de separaciones y después nosotros los asociamos con parte de su personalidad. Sin embargo, pues obviamente tienen una función. Una de las funciones, por ejemplo, de ellos es limitar el movimiento para la pronunciación, para la fonética. Vamos a ver nuestra primera transparencia, le vamos a pedir a nuestro máster, a Javier, si nos puede pasar. ¿Y a qué nos referimos con la inserción de los frenillos? Vamos a ver, ahora sí, vamos a entrar con un paciente. Y bueno, miren, les quiero presentar a una de pacientes de mi consulta. Ella llegó hace muchos años. Tengo pues una experiencia de 29 años, experiencia profesional, y a lo largo de estos 29 años he tenido el gusto de poder detectar más de 100 frenillos, y de estos frenillos es muy importante a veces darnos cuenta que cuando el paciente no lo sabe y llega a consulta por otros motivos, podérselo informar. Es en este caso, por ejemplo, una jovencita que llega a la consulta a un presupuesto para un tratamiento de ortodoncia, donde, bueno, pues además de sus problemas de malposición dental, arriba no se ve, pero tenía una mordida cruzada, el paladar era muy estrecho y obviamente pues no cabían sus dientes en boca, pues entonces se le hace la detección de lo que en este caso es un frenillo lingual. ¿Cómo se detecta el frenillo lingual? Bueno, son personas que a ustedes, por ejemplo, les piden que hagan los sonidos con las letras R, S y T, y es muy difícil que lo puedan pronunciar. Entonces, en particular utilizo pues algún tipo de estructura de enunciados, como por ejemplo, a lo mejor va a sonar un poquito ridículo, pero les pongo a decir R con R cigarro, R con R barril, que rápido corren los carros del ferrocarril. Entonces, las personas tienen que tener una buena sintaxis para poder pronunciar todo este tipo de letras. Así también con la letra S, S oso, así se asea ese oso. Y son ejercicios que a lo mejor lo ponen a uno en la primaria a repetir y a escribir, a hacer planas para poderlo llevar a la escuela. Sin embargo, bueno, son ejercicios que se repiten con las letras R, S y por último una letra que está también muy involucrada con el frenillo lingual es la letra T. Y entonces pues, podemos hacer algún tipo como tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. Y entonces, pues la verdad es de que me ha tocado ver pacientes que lleguen a la consulta y que me solicitan el tratamiento de ortodoncia. Al momento de hacerle la revisión les digo, oiga señora, pues el niño tiene un frenillo que tiene atrapado y limitado el movimiento de la lengua. Cuando uno saca la lengua, le pido casi que prácticamente la saque y le digo, intenta tocar la punta de tu nariz. Automáticamente la lengua se queda limitada, casi no sale al exterior, no puede
tocar la lengua, mucho menos tocar la punta de la nariz. Sin embargo, se le hace como una forma de corazón. ¿Por qué? Porque el frenillo lo limita y entonces se le hace esta forma de corazón que el frenillo lo restringe. Otra cosa sería si estuviera libre y terminara, digamos, en punta u ovalado, ¿verdad? Me ha tocado ver ocasiones en que el paciente me dice que ha recibido tratamiento foniátrico por más de un año y medio, y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que tenemos también que estar muy cercanos a otro tipo de especialistas para que coordinados podamos nosotros ayudar a este tipo de pacientes. La mayoría de los terapistas del lenguaje que ponen a hacer ejercicios a los adolescentes, a los niños, en cuanto sus papás se dan cuenta, pueden percibir que antes de hacer una serie de ejercicios, pues también tienen que hacer una exploración física, porque a veces la limitación es meramente física y hay que eliminar esta limitante física mediante una pequeña cirugía que es además muy sencilla. Esta cirugía se le llama frenectomía, anteriormente se le llamaba frenilectomía, lo cual es muy común. Cualquiera de los dos nombres es correcto, cualquiera de los dos se aceptan y no importa si es frenilectomía o frenectomía, pero hay que saber indicar en qué momento se puede hacer. Esta paciente le pusimos a hacer estos ejercicios. Ustedes pueden ver la lengua, cómo se le pide que levante la lengua. La inserción del frenillo llega hasta la punta, de tal manera que ella no puede sacar la lengua fuera, más allá de los labios. En las fotografías de abajo podemos ver un poquito los movimientos hacia la izquierda, hacia la derecha y un poquito hacia arriba. Trae en la parte superior un aparato de expansión, por eso se ve así como blanco, esa parte está cubierta, es un expansor con cubiertas oclusales, pero aquí lo que trato de explicar básicamente, y quiero que ustedes comprendan, es la importancia de la inserción de los frenillos tanto en los labios como en la lengua. Y bueno, vamos a pasar la siguiente transparencia, por favor, Javier. Aquí vemos cómo este pliegue, que es un pliegue mucoso, es un pliegue de encía, a veces es muy fibroso, se puede remover de varias formas, se puede remover con un electrocauterio, un electrobisturí, con un rayo láser para tejido blando, se puede remover con cirugía, es decir, cortar, es algo sencillo como quien corta la cutícula, como quien corta, bueno, básicamente las uñas. Sin embargo, sí se requiere anestesia local. No llega a necesitar anestesia general, puesto que esto es un pliegue mucoso muy sencillo y la anestesia general, pues en realidad es el riesgo que se corre no es necesario para la necesidad o el requerimiento de una frenectomía. Esta pinza es como para demostrar más o menos dónde está el pliegue. Se le pide al paciente, después de que se le anestesia, que se permanezca así, y cuando se hace de forma nada más de forma manual, vaya, la cirugía que se ha venido acostumbrando desde hace más de 100 años, es cortar alrededor de la pinza y luego suturar. Hay que remover la mayor cantidad del pliegue fibroso para poder liberar la lengua, de tal manera que este tipo de pacientes en el momento van a sentir una gran liberación. Después de tener toda una vida, a lo mejor a los 12 años, a lo mejor a los 14 o 16, pero una vez que se realiza, es increíble cómo estos pacientes llegan a sentir la libertad de su lengua y es hasta incluso raro, es muy extraño. Claro, la sensación de bienestar, pues rápidamente se puede uno acostumbrar, entonces en 2, 3 minutitos el paciente se siente mejor, a los 2, 3 días ya no pasó nada, ¿verdad? Entonces, ahorita en estos momentos vamos a ver ya el efecto de cómo quedó, a ver si nos pueden hacer favor de pasar a la siguiente transparencia. Y aquí podemos ver básicamente la lengua ya liberada, la lengua ya no tiene este pliegue mucoso que está en la línea, en la parte central, y en la fotografía de abajo
de su pantalla, de su mano derecha, pues puedan ver incluso que no se ve el pliegue en la línea media y se puede ver la musculatura de la parte inferior de la lengua en las partes laterales. ¿Qué sucede? Que ya la lengua ya está liberada. Estas son fotos que se tomaron aproximadamente una semana después de la remoción. La remoción se hizo con un electrobisturí, es por eso que en la fotografía superior del lado izquierdo ustedes pueden ver ahí un poquito una llaga como un afta, que es, digamos, el remanente que quedó después de poder hacer el retiro con el electrobisturí. Hay que estar muy al pendiente de estar humedeciendo constantemente tanto el tejido blando como la punta del electrobisturí, ya que pues se trabaja con calor, con temperatura y bueno, pues afortunadamente este tipo de procedimientos cura de una manera exageradamente rápida y no genera infección, ya que al mismo tiempo que va cortando, pues va cauterizando. Pues ya estamos de vuelta y estamos hablando acerca de la inserción de frenillos cuando el frenillo está desarrollado de una forma exagerada y puede afectar tanto la fonación de las personas, así como también limitar el movimiento del labio o de la lengua. En el segmento anterior vimos lo que era una frenilectomía o frenectomía, que es el retiro de este frenillo, un pliegue mucoso, a veces fibroso, se forma de conjunción de varias partes del tejido blando, y cuando es muy grueso, cuando es muy fibroso, entonces genera ciertos inconvenientes en la boca. Del frenillo lingual, no sé si tengamos alguna otra fotografía, y podemos ver básicamente el antes y el después de la cirugía, donde pues tenemos este pliegue que está en la línea media, ustedes lo pueden ver, está limitando la lengua, no permite que la lengua suba más, pueda sacarla, la lengua, y después de esto prácticamente ya vemos cómo se retiró, yo creo que el 100% de ese pliego, de tal manera que quedó completamente liberada la lengua para poder hacer los ejercicios, como yo les comuniqué, principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente con las letras R, S y T. De tal manera que estos pacientes que normalmente hablan con la D, que no pueden expresarse porque no pueden pronunciar por esta limitación mecánica, por esta limitación física, pueden recurrir a este procedimiento que es además muy sencillo. ¿Qué sucede? Que estos procedimientos no nada más se presentan en la lengua, se hacen en la lengua, sino también en el pliegue mucoso de los labios. Vamos a ver a nuestro siguiente paciente. Y esta es una niña de aproximadamente 12 años de edad que obviamente, como soy especialista en ortodoncia, en realidad los ortodoncistas somos los que más mandamos o remitimos nuestros pacientes a realizar estos procedimientos. Tenemos la obligación de revisar el por qué generan estas separaciones que a veces es muy molesto o incómodo para los pacientes y es una de las causas por las cuales acuden con nosotros a consulta para poder cerrar estos espacios mediante tratamientos de ortodoncia, ¿verdad? Entonces, es también muy importante saber distinguir el momento exacto para poder realizar este procedimiento. Al respecto les quiero comentar que en la literatura existen muchos criterios y pues esto se basa básicamente en un acto de confianza en el especialista. Algunos doctores dicen que debe de tener toda la dentición permanente para poder hacer la frenilectomía del labio superior o inferior. Otras personas dicen que debe de tener todo la dentición temporal, es decir, la dentición infantil, la cual se logra aproximadamente unos meses después de los 3 años y medio. Sin embargo, bueno, en mi experiencia profesional a lo largo de estos 29 años que les comentaba, me ha tocado ver que al momento de que yo remití a estos pacientes con especialistas en tejido blando, que básicamente son los especialistas en periodoncia, ellos pues no tienen mucha práctica atendiendo niños o no quieren atender niños. Si yo mando un paciente de 7 años, a lo mejor ellos pues no tienen esa experiencia y manejo en cuanto a la conducta del niño. Entonces ellos a veces me decían, pues mándalo con un cirujano maxilofacial, un especialista en cirugía. Y al mandarlo con el especialista en cirugía,
En algunas ocasiones también me tocó decir, es que sabes que yo no veo en condiciones normales niños. A mí me gustaría que creciera más para poderle hacer la cirugía. Y luego, pues entonces acudía con el odontopediatra que está acostumbrado a ver niños y él me decía, es que sí, yo veo niño, pero no hago este tipo de cirugías. Es en determinado momento un poco desesperante ver cómo estos pacientes que están en la etapa del desarrollo de su fonación, de su foniatría, pues van perdiendo este tiempo que es valioso, además de que en algunas circunstancias, incluso en etapas muy tempranas, en etapas infantiles, donde el frenillo labial está muy fibroso, más fibroso que la imagen que ustedes están viendo aquí, que llega a cruzar hasta el paladar, es muy grueso, puede incluso limitar la alimentación materna, es decir, la lactancia. Es por eso que también tiene sus indicaciones en pediatría, en odontopediatría, y al momento en que nosotros lo vemos, a veces nosotros los ortodoncistas, es cuando está en una etapa de 7, 8 años, a veces a los 10, 12, pero los especialistas en niños sí pueden llegar a tener bajo situaciones muy extremas, situaciones exageradas de frenillos, que si ustedes al momento de levantar el labio superior, sobre todo el superior, porque también existe en el labio inferior, pues van a encontrarse con que este pliegue está como grueso. Vean cómo en la parte de abajo de la imagen se hace un triángulo prácticamente que conecta la parte baja de la encía, casi que llega hasta la encía libre, ¿verdad? Tenemos que plegar el labio, levantarlo, hacerlo hacia un lado, hacia el otro, para ver la limitación, ¿verdad? Y no solamente genera una limitación del labio superior, sino que además esta inserción fibrosa hace que los dientes no se puedan juntar. Por naturaleza, a veces los dientes pasan una etapa en los niños que nosotros le llamamos la etapa del patito feo. Es una etapa donde los niños están mudando. Y esta etapa donde los niños están mudando, pues hace que la erupción de los dientes superiores se vea de esta manera, los dientes un poco separados, pero si no hay una interferencia de tipo mecánica, como en este caso el frenillo, entonces por sí solo puede irse juntando, puede irse cerrando esta separación y dando espacio a que los dientes contiguos o vecinos que van a tener su turno para erupcionar tomen el espacio que les corresponde. De no ser así, entonces van a estar limitados por el espacio que les dejan los dos dientes frontales o centrales. Por lo tanto, al momento en que llegan a erupcionar los últimos dientes, que son los caninos superiores, que erupcionan alrededor de los 12 años, puede ser un año o dos después, entonces se va a ver limitado. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. Y aquí vamos a ver cómo este pliegue que se encuentra en el labio superior fue removido también a través de electrobisturí. Vean la parte superior donde se aprecia de una forma más específica, más hacia lo ancho. Y en la parte inferior ustedes pueden ver, ya después de la recuperación, aproximadamente una semana de que se removió esta banda fibrótica y se procedió después a hacerle un tratamiento de ortodoncia al paciente. Es por esto que nosotros al momento de decidir que el paciente necesita la frenilectomía o frenectomía, hay que ubicar obviamente a la persona, el especialista que tiene la capacidad de hacerlo para poder nosotros ofrecerle a nuestros pacientes un tratamiento también preventivo y no entrar mucho en lo que es la controversia. Las personas que creen que es mejor dejarlo hasta el final de la erupción de los dientes permanentes dicen que afecta el crecimiento de la maxila. En realidad se tiene que hacer una evaluación del crecimiento y el especialista en decidir el crecimiento y el desarrollo normalmente somos los especialistas en ortodoncia. Es por eso que si usted recibe la indicación de su ortodoncista de retirar un frenillo labial o lingual,
yo les recomendaría que acudiera a hacerlo de la forma más pronta posible para poder beneficiar a su hijo. Este programa es muy importante, es muy interesante, parece una cosa simple y bueno, también nos hemos encargado de mostrarlo también de esta forma, de una forma simple. El frenillo inferior puede tener una inserción también que pueda llegar muy arriba, cerca de los dientes, y hay que tener mucho cuidado en el manejo del desprendimiento de este frenillo, ya que si se hace de manera inadecuada, también puede dejar como si fuera un elástico flojo, una encía, una banda de encía floja que pueda bajar y crear un defecto. Nosotros le llamamos a esto, pues bueno, una recesión gingival que permita ver parte de la raíz del diente. Por lo tanto, la remoción de este frenillo debe de hacerse de forma pues cuidadosa y obviamente, como les mencioné, lo puede retirar un especialista en periodoncia, lo puede retirar un especialista en cirugía y bueno, pues algún cirujano dentista. Es algo muy sencillo siempre y cuando sepa cómo hacer este procedimiento. Háganme saber a través de mi página de internet Clínica de Ortodoncia Avanzada, a la cual les estoy invitando para que se suscriban, cuáles son sus dudas al respecto y si ustedes conocían cuáles eran las limitaciones de tener una inserción alta o una inserción baja del frenillo. Espero sus preguntas y bueno, pues estamos con ustedes a sus órdenes aquí en el programa Odontología para Todos de TVU Head. Para mí ha sido todo, esto ha sido un placer y bueno, los esperamos en una semana más para que vean un programa de estreno aquí. Hasta la próxima.